Bienvenidos una vez más, muchachos, a la clase de cálculo. En este caso, integrales. Entonces, vamos a ver que las integrales es lo contrario a las derivadas. Es el proceso opuesto a las derivadas. Vamos a llamarle primitiva o antiderivada de una función a la función original de donde salió la derivada que estamos en mención. Entonces, veamos un ejemplo. Encuentre la primitiva de f de x igual a 3x cuadrado. Entonces, vamos a recordar un poquito acá lo que es la fórmula de derivada en la regla de la potencia. Recuerden, si teníamos x a la n, la derivada de esa función sería el n baja a multiplicar a la x, pero también tenemos x elevado a la potencia n menos 1. Entonces vamos a hacer vamos a encontrar esa antiderivada. Para hacerlo, entonces esto lo voy a buscar como representar de esta forma. Entonces tenemos el 3x elevado sería a la n menos 1. Para hacer n es el que bajó a multiplicar, que sería el 3 y menos 1. Esto que está aquí, 3 menos 1, nos da el 2 que está por acá. Entonces, ahora sí, esto es equivalente a esto, pero a su vez, esto de aquí ya está expresado de esta forma. Significa que yo puedo escribir ahora en proceso inverso a lo que hice aquí. Entonces, vamos a decir que la antiderivada, la función original, digamos, llamémoslo así, va a ser igual. Esto es esto. Y recuerdan que esto salió de derivar esto. Significa que solamente voy a escribir aquí x elevado a la n, que el n es el 3 al que está, al que se derivó, digamos. Entonces, esa es la antiderivada, la función de donde salió esa derivada. Aquí la tenemos. A eso se le llama una primitiva. ¿Por qué se le llama una primitiva y no la primitiva? Porque hay que recordar que la derivada de una constante es 0. ¿La tienen? ¿Qué quiere decir? Entonces, otra primitiva de esa función original podría ser x al cubo más 5, o podría ser x al cubo menos 100, o podría ser x al cubo más 2.25, cualquier cantidad. Entonces aquí puede ser cualquiera, por eso, por lo que es la derivada de una constante. Entonces, para no estar escribiendo todos estos posibles resultados, entonces en general se va a escribir como antiderivada o primitiva f de c igual a x al cubo más c, donde recordamos una vez más que c es la constante. A todo eso, esto que está aquí se le conoce como familias de derivadas. Aquí tenemos otro ejemplo de derivadas, en que encuentre la función primitiva. Entonces me dan de esta forma. F' de x igual a n por x elevado a la n menos 1. Al revés, vamos a encontrar f de x, la primitiva. Entonces me dicen, f' es 2x. Reescribiendo tendríamos 2x elevado a la 2 menos 1. Aquí es 2 menos 1 da 1.
Recuerden que el 1 no se pone, se sobreentiende. Significa que f de x va a ser x al cuadrado más c. Pero ahora nos vamos a enfrentar a otra situación. Tenemos aquí que f de x, f' de x es x nada más. Se parece, pero el problema es que aquí está el 2 y eso es lo que nos facilita para escribirlo de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre cuando no nos dan todas las condiciones ideales? Entonces, hay que hacerle algunos artificios matemáticos. Por ejemplo, en este caso, para que este de aquí esté parecido a esto, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2. Es lo que se hace acá. Si yo simplifico este 2 con este de aquí, me queda solamente este x, porque aquí tenemos 2 a la menos 1. Pero la idea era que me aparezca esto de aquí. 2 por x elevado a la 2 menos 1. Ahora sí está de esta forma más bien. Entonces, la derivada, la antiderivada más bien, a ponerle, ya no es f'. La derivada de lo que está arriba va a ser x cuadrado, pero este 2 no se eliminó, no se puede eliminar, porque a quien encontramos la antiderivada es a esto de arriba. Entonces tenemos que irlo cargando por acá. Entonces le ponemos x cuadrado sobre 2 más la constante. Con eso resolvemos ese problema. Aquí tenemos un ejemplo parecido al primero que hicimos. Entonces tenemos que la primera, la derivada de x cuadrado, vamos a reescribirlo para que quede de esta forma otra vez. Entonces tenemos 3x elevado a la 3 menos 1. Así está. Pero para que no se altere, se tiene que dividir por lo que puse aquí, por ese 3. Entonces, más bien, la antiderivada sería x al cubo sobre 3, otra vez parecido a lo esto de acá. Después tenemos el cuarto ejemplo, que aquí lo que hay que hacer es reescribir. Aquí lo dejo el ejemplo, pero me voy a ir más bien de una sola vez a las integrales. Ya esto es la introducción a las integrales. Cuando nosotros miramos derivada, yo les decía que una de las notaciones es derivada de y con respecto a x. Así se lee esta expresión de acá. Y a esto que está aquí, a eso se le conoce como ecuación diferencial. Entonces, despejando, como que despejemos de y, eso es esto que va para el otro lado a multiplicar. Entonces, con esto yo ya puedo establecer una fórmula para integrar. Y es la fórmula que y, ya no pongo de y, porque cuando yo ya integro desaparece ese d. Pero la integral es de la función que me dan y aquí tengo que especificar con qué variable es la que voy a integrar. Y eso me da la primitiva o la antiderivada. A esta expresión se le llama símbolo de la integral. Y a esto, todo esto se le llama integral indefinida. De la función f con respecto a x, que es lo que le había mencionado. ¿Qué ocurre? Hay ocasiones en que van a ver lo que aunque en la mayoría de situaciones ustedes no, van a ver lo que se conoce como integrales múltiples. Entonces hay varias integrales en una sola.
y se tiene que especificar con respecto a quién se está integrando. Entonces, eso es lo que nos indica. Estamos integrando con respecto a X. Aquí tienen algunas reglas básicas de integración. Se parten de las reglas de derivación. Aquí no voy a hacer un ejemplo de cada una. Aquí pueden ver, pueden utilizar cualquiera de ellas. A mi opinión, la fórmula más elemental, la que se debe de manejar mejor, es esta de acá. Las otras van a salir por sí solas, en cierta manera. Aquí tenemos un ejemplo. Siempre basándonos, vamos a usar esta. Pero también vamos a utilizar la de aquí. Mire, me piden la integral de 3x de x. Por esta fórmula que tenemos acá, la constante, en este caso 3, va a salir fuera de la integral y vamos a integrar nosotros x, pero con respecto a x. Esto es obligatorio poner con respecto a quién estamos integrando. Y eso va a ser igual. Entonces, aplicamos. El 3 lo va a venir cargando siempre. Ahora, esto que está aquí es esta regla, la regla básica. Entonces, ya no ponemos integral. Cuando ya hacemos la integración, no ponemos integral. Vamos a ponerlo de esta forma. En este caso, n vale 1. Se sobreentiende, no se le pone. Vamos a poner x elevado a la n menos 1. Más 1, perdón. Ahora la integral es más 1. Entonces sería la variable que tiene, el exponente que está la variable x es 1, más 1. Eso mismo se pone abajo. 1 más 1. Y aquí siempre hay que ponerle más la famosa constante. Esa es una regla en las integrales indefinidas. Tienen que poner esa c, como les había explicado hace un rato. ¿Por qué se pone? Porque la integral de 0 es la constante, que es lo que está aquí. ¿Y cuánto vale la constante? Puede ser cualquier cantidad. No sabemos, pero se sobreentiende. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo. También hay ocasiones que van a ver que hay que reescribir. Esto es parecido a lo que veíamos en las derivadas. Hay que reescribir primero para después integrar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo vamos a resolver, 3 ejercicios. La integral de 1 sobre x al cubo. Para aplicar esta integral hay que reescribirlo. No lo puedo hacer de forma directa. Entonces, como tenemos 1 sobre x a la 3, yo esto lo puedo reescribir de esta manera. Paso el x para arriba y el exponente lo dejo con signo negativo. Esto es equivalente a esto de acá. Cuando ya tenemos esto, vamos a integrar. Al integrar, otra vez esta fórmula de acá sería el exponente más 1 sobre menos 3 más 1. Siempre se le agrega la constante también. Obviamente, menos 3 más 1 va a x a la 2 y lo que de aquí siempre va a ser igual a lo que da acá. Siempre están repitiéndose eso. Y esto lo reescribimos. ¿Qué significa? Que este x a la menos 2
lo voy a mandar para abajo, para quedar x al cuadrado, pero abajo. Entonces va a quedar de esta forma. Este menos lo pasamos para el centro, o podría quedar allí, eso es irrelevante, pero sería menos 1 sobre 2 x elevado al cuadrado, más la famosa constante. Ese es otro ejemplo. Aquí tenemos ahora que tenemos que reescribir porque no obtengo una fórmula para integrar raíz de x con respecto a x. Entonces, como tenemos un radical, entonces lo podemos expresar como un exponente fraccionario. El cuadrado va a ser el denominador de el exponente. Y a lo que esté elevado acá, en este caso es 1, va a ser el numerador del exponente. Es decir, me va a quedar de esta forma. Ahora integramos, aplicamos de nuevo esta formulita. A este 1/2 le voy a sumar 1, pero también sobre 1/2 más 1. Entonces nos quedaría de esta forma, más la famosa constante siempre. Una vez más, lo que de aquí tiene que dar acá, que es lo mismo. Sumamos 1/2 más 1, eso nos daría 3/2. Entonces, x a la 3/2 sobre 3/2. Pero volvemos a reescribir de nuevo. Entonces, tenemos esta parte de la fracción entre una fracción acá. Entonces, se invierte la que está abajo. El 2 va a pasar para acá y el 3 va a quedar abajo. Entonces, nos va a quedar de esta forma. Y como aquí esto está en un exponente fraccionario, lo voy a reescribir también. La raíz siempre va a ser lo que esté en el denominador, o sea, abajo de, de esta fracción que exponente. Y ahora, este que está aquí va a ser el exponente al que estar sometida la variable, más la famosa constante. Aquí ahora tenemos un ejemplo donde se aplican estas dos cosas. Primero hay que escribir 1 sobre raíz de x como 1 sobre x elevado a la 1/2. Luego, como está en el denominador, vamos a aplicar algo parecido acá, lo pasamos con signo negativo. Entonces nos quedaría de esta forma. La integral de x elevado a la menos 1/2 con respecto a x, la integral. A ese 1/2 le vamos a sumar, a menos 1/2 le vamos a sumar 1, tanto arriba y como abajo lo vamos a escribir. Entonces, resolviendo esto, menos 1/2 más 1, nos daría 1/2 positivo. Entonces, x a la 1/2 sobre 1/2. Siempre va a dar igual, recuerda. Ahora volvemos a reescribir. ¿Qué significa? Que esta fracción que está en el denominador se invierte. El 2 va para arriba y abajo va a quedar 1. Y recuerden que no se pone ese de división entre 1, se sobreentiende. Entonces me queda 2 por raíz de x. Ya esto lo vuelvo a reescribir y me queda raíz de x más la constante famosa. Eso sería lo que íbamos a ver con respecto a las integrales indefinidas. A más, a más tardar el día de mañana yo les estaré publicando la tarea para las integrales indefinidas. Bueno, eso es todo por mi parte. Ahora les toca a ustedes. Pasen buen día.